Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. A través de la historia, los niños y las niñas del Retiro han amado y han disfrutado el hermoso paisaje y el fresco ambiente que ofrece este sureño rinconcito del Valle de San Nicolás. Antes los niños deambulaban por todos los rincones pueblerinos con gran libertad, iban a la plaza, hoy parque principal, se bañaban en las quebradas, hacían las famosas chocolatadas en las mangas y montes cercanos, recorrían el camino a la escuela con total libertad y confianza y sin compañía de mayores entraban a las tiendas y almacenes, además conversaban con todo el mundo sin ninguna clase de temores. No siempre las calles de nuestro pueblo fueron así. Antes no existían las calles pavimentadas ni las construcciones en ladrillo, cemento y teja de barro. En su lugar habían mangas y montes. Poco a poco las construcciones modificaron el paisaje. Se levantaron modernas edificaciones para vivir, orar, estudiar y trabajar. Los vehículos a motor desplazaron a los caballos y en las calles en piedra se tuvieron que pavimentar. Las mangas para jugar pelota se reemplazaron por placas polideportivas de cemento para el fútbol. Pero así toda la naturaleza es tan agradecida que nuestro paisaje se ha modificado pero no se ha degradado. Las niñas a su vez se divertían jugando mamacita, muñequero y catapis, dedicaban mucho tiempo a vestirse como damas de sociedad, colocándose las prendas de sus hermanas mayores, causándoles enojos y desavenencias. A medida que iban creciendo, las niñas aprendían las labores que sus madres desempeñaban, transmitiendo estos oficios caseros de generación en generación. ¿En qué se divertían ustedes? En esa época, pues, En esa época no. Jugábamos en los solares de las casas, haciendo el rancho para las muñecas, las comiditas que las tías y las abuelas eran al pie de uno, ayudándole, colaborándole, poniendo cuidado. ¿Qué estábamos haciendo? Con niñas solas. Y en la calle jugábamos con hombres y mujeres. Y nunca, ninguno nos faltó al respeto. Eran todos los muchachos de la calle de Caldas, los Vallejos, los Peláez, los Boteros, y esa fue una vida muy buena. Pasamos de lujo, jugábamos en la calle con ellos. Partido, en las mangas era partido, en la manga de Misa Carlota, en la manga de Efraín Mejía y en la manga de Don Pacho. Hasta allá nos dejaban ir, porque nos ponían cuidado que estábamos haciendo. Y en la calle jugábamos candelitas, esconde la correa, pisingaña. Montábamos a caballo con todos los hombres y mujeres, con todos los palos de escoba. Esas eran las apuestas. No, fue una vida muy sana, muy buena. ¿Y acá donde paseaban? ¿Habían bañaderos buenos? Sí, ¿o no? estaba allí el columpio. Estaban los aviones al frente del cementerio y el recodo más arriba del cementerio. Los bañaderos era muy bueno. Por la quebrada Lagudelo, de allí por Pantanillo era famosa la Piedrita. La Piedrita, pero nunca nos dejaron ir allá. ¿Por qué? ¿Tenía fama de ser muy hondo o qué? Yo no sé, que nos ahogaban. Y entonces nosotros ya conocíamos más para este lado la quebrada, le teníamos más confianza a la quebrada. Aquí una época que los muchachos todos les tocaba cargar leña. Tan rico, eso era muy bueno y rajaban los muchachos de cada familia, eran encargados de rajar la leña o ir al monte por ella.
para los fogones de leña. Cuando no, ya comenzaron con las rastras de don Vicente Valle, el abuelo del doctor Jorge Elías Peláez, y traían las rastras a la puerta de la calle y los viejitos de la cuadra rajaban la leña y los chiquitos entrábamos la leña. Eso le tocaba, eso era por parejo. Sí, eso en vacaciones, esa era una tarea para los muchachitos, para las muchachitas, ayudar a arreglar la casa, ayudar a pelar revuelto, aprender a hacer arepas, a tejer. Las tías, la abuelita nos enseñaban a tejer, a coser en la máquina, a hacer muchas cosas. Y ahora no hay tarea en vacación. Y uno debía por la mañana ayudar a todo eso si quería que lo dejaran ir a pasear por el mediodía a alguna parte. O lo llevaran a pasar vacaciones a otra parte. Bueno, cuéntanos de esa época de jovencita de acá del Retiro. Fue una vida compañeros muy de juventud. De juventud, pues muchas, porque todas las del pueblo nos conocíamos, estudiábamos juntas, nos llevamos cada una por ahí de 3 o 4 años, es la ventaja que nos llevamos. Y íbamos desde primero hasta complementaria, que era lo que había aquí, el colegio de las hermanas salesianas, y fueron tiempos muy buenos, muy sanos, de mucho respeto, de mucha obediencia, de mucha religión. Se vivía en los hogares muy buenos, daban mucho ejemplo, no lo trataban a uno mal como ahora, ni ese vocabulario, eso no se veía anteriormente. Que una persona dijera una palabra que le mentaba la grande a usted, iba a dar a la cárcel. Y nadie se quejaba y nadie decía voy a demandar porque lo metieron a la cárcel, no, merece el castigo. Y en las casas no era sino buen ejemplo, buen consejo, todo a horas, era una disciplina, no es ahora como los de ahora que entran y salen como Pedro por su casa. Y nadie obedece a nadie. Y le cuentan a uno, y a uno también le tocó vivir cuando llegaban a visita a la casa los niños. Los niños a jugar, si llevaban niños con los que había, o si no, a jugar con los vecinos. Pero nadie podía estar en la sala, ni metiendo cucharada, ni desmintiendo, ni molestando, porque había el castigo. Y uno con una mirada tenía. O que le moviera la cabeza así, ya en serio. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Me hace el favor y se va. Que no tiene que estar haciendo nada aquí. Que ahora hablamos. Ay, María. Vea, mejor dicho. Eso era mortal. ¿Y quiénes eran las muchachas de su época? Pues en ese tiempo, ¿qué te digo yo? A ver, las sobrinas mías, que eran Silvia Cadavid, Amparo Cadavid, Consuelo Botero, Teresita Mejía, Lucía Sánchez, Ofelia Sánchez, era una barrita bastante grande, por ahí de 8 o 10 muchachas. ¿Que las llamaban el muñequero de la plaza? No, ya nosotros éramos más bajitas que las del muñequero eran mayores, que eran, pues es decir, no las hermanas mías, porque las hermanas mías no estuvieron en el muñequero, eran Berta Vallejo, Beatriz Vallejo, Lía, no me acuerdo cómo era el apellido, Lía Botero. Eran varias y la llamaban el muñequero, y esas le daban la vuelta al parque. Todas las noches se pasaban dándole vueltas al parque. Todas las noches eso era la ronda de ellas dándole vueltas al parque, ¿cierto? Y esas eran las que llamaban el muñequero, que eran mayores. ¿Y por qué las llamaban así? Yo no sé. El muñequero les decía que les parecía que eran como muñecas, y las llamaban el muñequero, porque eran todas muy bonitas, eran muy bonitas. Eran unas muchachas muy bonitas, sí. Sí, muy bonitas, habían mujeres muy lindas, son bobadas. Y sobre todo en esa generación de ustedes sí que habían niñas bonitas. En esa sí, habían niñas muy bonitas. Las sobrinas mías eran muy lindas, Silvia Cadavid era hermosa. Muy linda. Hermosa. Las hijas de don Julio Botero. De don Julio Botero, Consuelo, Estela, Rocío, muy lindas. Eran muy lindas todas. Teresita Mejía, hermosísima. Gloria Luz Botero, María Eugenia. Sí, es que en realidad había muchachas muy bonitas aquí. ¿Y los muchachos, los muñecos de esa época? Los muchachos, no, pues
así como de la edad de nosotros, Edgar Emilio Vallejo, ¿te acuerdas? El hermano de Beatriz, sí. Ramiro Peláez, Francisco Vallejo, el hermano de Ofelia, León Díez, que en ese tiempo también ellos venían a temperar aquí, sí, Diego Vallejo, de los Vallejos, Diego Vallejo, Enrique, había mucho pipiolo, mucho muchacho, muy queridos todos hacíamos barrita muy sabrosa, hacíamos paseos y todo muy rico. Sobre todo que el pueblo era muy pequeño. Era muy pequeño y era muy tranquilo, no había nada, pues era todo tranquilo, no se tomaba ni trago, ni se fumaba nada, no, eran unas parranditas muy sanas, muy sabrosas, tomando gaseosas, sí, muy sanas, muy ricas. Cuando los muchachos estaban en cierta edad los llamaban los piernipeludos. ¿A ustedes cuando estaban sardinas? A los piernipeludos sí nos tocaron. Sí. Y los peligrosos, eran muy buenos amigos. No hacían sino tocar puertas, hacer salir la señora, tirarnos las boinas a las cenefas de las puertas de las casas y de las ventanas. Eran muy buenos amigos, los llamaban los peligrosos porque eran muy necios y muy traviesos, pero no hacían nada malo. Nada malo. ¿Usted recuerda algunos piernipeludos de esa época? ¿Qué? Los hijos de don Luis Carlos Vallejo, los hijos de don Alejandro Botero y Misia Tulia, Mustafa, que llamaban Ignacio Mustafa, ese era menor que nosotras éramos más viejas. Bueno, ¿quién más era? Ay, que yo me acuerde. Los hijos de Luis Felipe y de Herminia que vivían en esa cuadra, las hijas de José María Mejía y los hijos de... Pero, doña Angelina, a ver, a los muchachos los llamaban piernipeludos más o menos de 16 a 20 años. A las muchachas, como les decían a las jovencitas de esa época. El muñequero, había muñequero grande, muñano y muñequero pequeño. Bueno, ¿y usted se acuerda quién eran las del muñequero Del grande? muñequero viejo eran Alba Luz Vallejo, Beatriz Vallejo, Josefita Calderón, Inés Botero, Inesita Cadavid, Estela Vallejo ya era con nosotras, Berta Vallejo, la de don Pablo. Sí, ya dije Alba Luz. Ay, que yo me acuerdo. Sí, ¿y de los otros muñequeros? Bueno, los otros muñequeros. Los otros muñequeros, Marina Botero, era del muñequero viejo. La don Antonio Botero Jaramillo. Sí, ella, Luz Elena Salazar, llegaba al muñequero grande. ¿Y usted era de cuál muñequero, doña Angelina? Del medio. Usted era del medio. Y ya voy llegando al siglo, ¿cómo le parece? Bueno, ¿y las del muñequero de las sardinas, quiénes eran? Era Marta Botero, Gabrielita Peláez, Rocío Botero, María Eugenia Botero, la hija de Adiela. Pubenza Mejía. Las hijas de Josefita me imagino que también eran del muñequero. También Amparo y Silvia eran del muñequero grande. Las hijas de don Julio Botero. María Eugenia, Gloria Luz y Rocío. Del chiquito. Sí, del medio. Bueno, y del pequeño, pues ya venían a ser como toda la generación de nosotras que ya nos fuimos casando, las hijas de Margarita Vallejo también. Bueno, aquí había 3 carnicerías y 2 tiendas. La de Pilón, en la esquina de arriba, la de don Pacho Vélez y la de don Lolo Botero, aquí en la esquina. Esas eran las tiendas. Las tiendas, aquí no se vendía comida ni nada, aquí no conseguía absolutamente nada, de pronto un pan con sardinas. La alimentación de los pobrecitos era un pan que venía muy delicioso, sardina y una maltica. Aquí no había restaurantes, aquí no había absolutamente nada. Y el señor Pilón, pues que esto que no pase ni trascienda a cosas más aburridoras. A él le mandaban los recortes para regalárselo para dárselo a los cerdos. Y entonces lo recogían y nos lo vendían a nosotros, a 5 centavos. Nosotros hacíamos cola para comprar los recortes. Era una cosa muy simpática. En la plaza había la feria de ganados, que quedaba al lado de allá, por el lado de los Cadavides.
Ese era donde actuaban Marino Cadavid, Toñito Mejía, Polo Villa, don Pacho Vélez, como grandes ganaderos de este pueblo. Se hacían cada 8 días. En esa esquina de allá, no sé por qué se acabó la feria de ganados en el Retiro. Luis Mejía también era de esa generación. Luis Mejía, Gustavo Mejía, grandes arrieros aquí, Bernardo Salazar, Enrique Salazar, que se conocían como grandes arrieros, Jesús Antonio Mejía, Luis Mejía. Épocas hermosísimas que el desarrollo las va acabando. Los días de madre se distinguían porque creo que los sábados, los que eran huérfanos de madre, se ponían una rosita blanca aquí. Y los domingos, los que la teníamos vivas, nos poníamos roja. Era muy simpático también esa cosa en el Retiro. No sé si en todas partes se haría lo mismo. Que nos tocaba decir la misa donde las internas, el primer edificio que quemaron las monjas, que quedaba aquí por donde su suegro. Ese edificio, todo eso era de las monjas. Ellas quemaron eso, o perdón, no puedo decir tan abiertamente que la quemaron, pero muy coincidencialmente, que se quemó ese edificio y llegó la candela hasta la casa de nosotros. Nosotros vivíamos en la panadería hoy de los Giraldos. Hasta ahí llegó la candela. Se pasaron las monjas para el edificio que era de don Ovidio Mejía y también se quemó, pues muy coincidencial las cosas. En ambos no hubo ninguna tragedia, simplemente se quemó las 2 casas y fueron las 2 únicas casas que se quemaron en este pueblo. El resto son casitas ya normales, que ha pasado lo normal, pero muy coincidencial, que se quemó la casa de las monjas allí y después allí. Nosotros, Alberto Bedoya y yo, nos tocaba ir donde las internas, que teníamos nuestras noviecitas, ya nos robábamos las hostias y el vino, salíamos medio prendidos para el colegio o la escuela. Sus compañeros de infancia, ¿de quiénes se acuerda? Yo me acuerdo mucho de todas, porque todas íbamos pasando año por año desde primero, y me acuerdo de la hermana Marta Botero, que soy salesiana, de Gabrielita Peláez, Rocío Botero, Estela Botero, Laura Arias, Fabiola Sánchez, Alicia Bedoya. A ver, ¿quién más? ¿Dónde quedaba el colegio? Donde soy la fábrica de Berfil. Ahí le tocó. Ese era el colegio de las hermanas, y la casa quedaba al frente, y el internado quedaba enseguida de la casa de las hermanas, donde la casa hoy de Ernesto Ramírez era la casa de las hermanas, la capilla y el internado para abajo, hasta llegar ahí a la esquina. ¿Y había muchos internos acá? Muchas internas, niñas, era de niñas. Era de niñas. Sí, 50, 40, 60. ¿Y de dónde eran esas niñas? De Río Negro, La Ceja, Medellín. Pocas del campo. De costeñas, muchas. Y cuando hubo el internado de los hombres, vino mucho costeño también. En la década de los 60 ocurrieron hechos que marcaron la historia del Retiro, 2 extraños incendios que afectaron los saberes y locales que ocupaban las hermanas salesianas en distintas épocas de su apostolado académico en el Retiro. El primer incendio se presentó en la casa donde vivían las hermanas, en la esquina al frente donde funciona la fábrica de Berfid, en la calle Ricaurte con la carrera Policarpa, calle 20, carrera 22. El segundo incendio, también por causas desconocidas, se presentó en la bella casona donde funcionaba el colegio femenino y donde funcionó la escuela Javiera Londoño. ¿Le tocó estudiar acá, en la escuela? En el colegio que se quemó. ¿A usted le tocó el colegio? En el colegio que se quemó estudié. ¿Y dónde quedaba ese colegio? Donde soy la Javiera Londoño. ¿No es donde era la fábrica de Berfil? No. Eso fue ahí en ese colegio, donde es la Javiera Londoño, que en ese entonces se quemó la escuela, la casa de Juan Pedro Luis Montoya, que seguía la casa de este señor Jesús Ríos, que se fue casi toda esa manzana, no quedó sino la casita de estos que llaman los Palomos. Cuando hubo ese incendio. ¿Es que era muy grande?
¿Qué? ese incendio? Horrible, eso fue miedoso. ¿A usted le tocó eso? ¿De cuántos años tenía usted entonces? Pues Cuando eso estaba yo por ahí recién casada. Eso fue por ahí como en el 62 me parece que fue ese incendio. ¿Y cómo lo apagaron? Bomberos, tuvieron que traer bomberos porque eso se prendió toda esa cuadra. Pero entonces para quemar todas esas cuadras fue de todo el día el incendio, ¿o fue de toda la noche? Eso empezó como a medianoche, porque era todo mundo en pijamas, noveleriando allá. Eso fue de medianoche, empezó a medianoche. Pues dicen que es que fue un corto que dejaron algo conectado y hubo un corto y se prendió todo eso. ¿Y el colegio era como? ¿Era una casa vieja o qué? Sí, era una casa vieja. Muy grande, así como es lo que hay ahora en la escuela. Sí, como son esas casas antiguas, aquí. ¿Quiénes eran sus compañeras así de infancia? ¿Quiénes eran? Que yo me acuerdo. Fue Livia, que estudiamos, y La Livia Castañeda. la cuñada. La señorita Livia. Esa era una de mis compañeras. ¿Cuál más? Nelly Castañeda, Amparo Villa. Todas esas, me tocó estudiar con todas ellas. Marina Gutiérrez, Cecilia Villa. La hija de Lazarito. Esas eran las compañeras de estudio. ¿De qué más se acuerda del retiro de hace años? De hace años. ¿A usted le tocó cuando llegó el primer carro aquí o no? No, a mí me tocaron las camionetas, que les dicen hoy chiveras. Ah, sí, los chiveros. escaleras. No, esas escaleras, bueno. Me tocaron la de Antonio Román, la de Aníbal Jurado, que le decían Pajarito, ¿y de quién era la otra? Había una de don Eladio Botero. Creo que esa es más vieja todavía. Sí, era la que llevaban la leche y la carga. Y muchas veces nos tocaba venirnos montados encima de los bultos de Medellín aquí. Y que nos salía a las 9 de la mañana con la leche. Llegábamos a las 12 del día a Medellín. Y a las 4 de la tarde volvía y arrancaba de Medellín. Y llegaba la gente aquí a las 8 o 9 de la noche, o hasta las 10, porque eran los frenos amarrados con cabullas, con alambres, eso se varaba en cada cuadra. Y cuando eso era la carretera destapada. De acá a Medellín. Sí, cuando viajábamos nos tocaban otras chiquitas, como dicen ahora, unos ratos a pie, otros caminando. Y uno se bajaba y lo alcanzaba el carro y volvía otra vez y se subía y así. Y donde se paraba y no quería caminar, volvíamos y nos bajamos a seguir andando. Y así llegábamos acá. Otro de los hechos que se recuerdan con mucha tristeza fue el accidente de la camioneta escalera que manejaba Quiquito Villa, donde fallecieron 3 pasajeros, donde viajaba don Luciano Bravo y Juan de Dios Bedoya del dueto Luciano y Concholón a grabar su primer LP. Ellos y el resto de pasajeros quedaron gravemente heridos. Y aquí en el transporte también hasta que me accidenté, porque yo me accidenté con una escalera aquí en el retiro. ¿A usted fue el que le tocó el accidente de la escalera? La escalera iba a andar por bomberos. Eso hace muchos años. Como 45 años ya. Y es una escalera verde, ¿cierto? Una escalera verde de 8 bancas. Y entonces, con esa escalera ya me habían pasado a mí varios problemas, porque cada rato se le iban los frenos, un carro de un sistema de freno muy malo. Inclusive yo a esos señores, a Aníbal García y a Juvenal, les iba a entregar el carro al domingo, que yo me accidenté un jueves y al domingo les iba a entregar el carro. Y también venían a mejorar el freno porque están muy amañados conmigo. Y entonces yo les he dicho, no, cambia el sistema de freno a ese carro, que yo con ese sistema de freno de carro no voy a seguir trabajando.
que ya me había accidentado 2 veces, o se me había ido el freno 2 veces, una yendo con un paso para Yolombó. Me encontré con un carro tanque que venía y le mandé el pie al freno y cayó al piso. Y eso tenía 4 chupas en la parte de atrás de la rueda. Eso se mantenía hasta ahora mía, unas chupas muy malas. Y entonces siempre dañé el carro iba con un paso yo para Yolombó. Y siempre dañé el carro en la parte derecha contra un barranco, por nada me puse con el tanque que venía allá para con leche, que venía de Yolombó. Y luego bajando de allí del Alto de Corinto para acá para el Retiro, también se me había ido el freno una vez, pero ahí me logré defender con el freno de emergencia y la caja, y lo logré traer aquí al Retiro. Pero ese día le mandé yo el freno ahí bajando al Cambrai por la Milagrosa, y no me obró el freno, le puse la emergencia, medio contó un poquito, pero tampoco lo pude contener bien. Y le agregué a meter la primera y no pude, sino que se me quedó desengranado, imagínese desengranar ahí para abajo sin freno. Cuando bajé al patio bombero, la dirección se podía voltear con el dedo chiquito, por el aire, e iba anunciando con chorro. Ellos se accidentaron ahí. ¿Quién más se accidentó en ese carro? Se accidentó a Mejía, el tío de los Mejías, que se murió ahí. Se murió. Porque ese señor iba a pedir la mano de una enfermera que trabajaba en el hospital. Iban 2 enfermeras, las 2 enfermeras también murieron ahí. Cuando llegamos a esos fueron los 3 muertos que hubieron. La escalera se acostó así sobre el lado derecho, se fue resbalado así sobre una columna, partiendo la carrocería. ¿Y a usted no le pasó nada? A mí no me pasó nada porque a mí fue el primo que me sacaron por el hueco del parabrisas. Yo traía un parabrisas entero, el parabrisas voló lejos y los bomberos, a mí fue el primo que me sacó y me rayé por aquí en una espinilla nada más. Ya la cicatriz hasta se borró. Siendo que ese carro era una escalera. Una escalera. Que ese fue el primer bus que después lo convirtieron en bus. Lo convirtieron en bus. Fue el primer bus que tuvo el Retiro. Sí, ese fue el primer bus que tuvo el Retiro. Ya después trajeron aquí al Retiro buses unos señores jaramillos, que con ellos fue que me conocí yo. Entonces ya me fui a trabajar a Robledo con ellos. Ellos me llevaron a trabajar a Robledo. Entonces ya empecé caimañándoles a ella, que ahí fue donde me pasó el carro con la culebra. Y entonces yo por coger que es que una mejor coloca, con mejores garantías, pues me voy a trabajar con esos señores de San Fernando, de Carbones San Fernando. Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.